Hay mucha gente que votó por Petro y hoy está arrepentido, los Petro arrepentidos, claro, muchísimos. Pero usted dirá, oh, el país está evolucionando a un nuevo criterio democrático y no, un criterio cívico. No. Tenga cuidado con esos Petro arrepentidos, siguen siendo peligrosos. Son personas que básicamente están decepcionadas porque no les cumplieron, porque están sufriendo, por mil razones. No porque entiendan cuál es el rumbo idóneo que debe tener un país, ni que entiendan en qué vicios caímos. El vicio primero de la corrupción exacerbada es algo que pueden seguir tolerando, incluso hay muchos que se lo siguen tolerando el mismo Petro, lo siguen excusando, que fueron unos cachacos, que no es culpa de él, o sea, siguen en esa dinámica. Otro es el clientelismo tan aberrante que limita todo el tipo de libertades a la gente. Entonces, obviamente Petro salió con todos los clanes y Petro representa toda esa clase política de regiones y gamonales para comprar votos, comprar voluntades, mover logísticas impresionantes en función de clientelas. Y pues hay gente que sigue en esa dinámica, a pesar de que ya no les guste Petro. El otro tema es el desmantelamiento de las fuerzas militares y la impunidad a los criminales. La gente todavía, mucha gente que está decepcionada de Petro sigue creyendo que hay que perdonar, que hay que darle segunda oportunidad a los delincuentes, que no, que la paz. Muchos. Otro tema transversal a todo este problema de Petro es el estatismo. No, esa visión del Estado absoluto que todo lo soluciona. Mucha gente que está rebelada con Petro y les hacen trifulcas, incluso básicamente es porque quieren más Estado, más beneficios, más prebendas, más gasto. ¿Cómo no los han incluido en el gasto? Es por eso. Pero mira, al final del día, los que realmente empiezan a evolucionar y ese país va a dar un paso adelante, cuando todo eso que le he mencionado, la gente se empieza a bajar de esos criterios y empiezan a construir un criterio democrático basado en desarrollo económico, en justicia implacable, en un Estado austero, en más iniciativa privada para desarrollarse. Ahí será realmente los que empiecen a pensar así. Pero de resto, gente que todavía piensan que Petro no funcionó, pero de pronto con Claudia López puede funcionar. O sea, la gente sigue frita, sigue siendo peligrosa. O incluso hay unos que piensan, Petro no funcionó, pero Vargas Lleras nos va a salvar. Un tipo que está metido con todo el tema de los clanes y la cultura prebendataria de clientelas y esa política que tanto daño le ha hecho Colombia durante siglos y que fue la que ayudó a Petro, fue la que le dio el margen electoral a Petro para llegar. Cuando todos esos inconformes empiezan a entender que es mediante el fortalecimiento de las fuerzas militares, de la policía, para derrotar a todos los criminales y a todo arbitrario que hace daño a otros y con justicia implacable, por lo menos 100 años de justicia implacable, sin ningún margen de procesos de paz, de perdón, de olvido, de amnistía, de punto final, nada de eso. Mientras alguien siga hablando de punto final, una amnistía, un perdón, justicia restaurativa. Mientras eso siga, el mal sigue vivo. Entonces, no desfallezcamos. Hay mucho descontento contra Petro, pero el mal, el trasfondo del mal, el peligro sigue vivo en millones de personas. Entonces no es solo derrotar a Petro, que eso es fácil, un tipo tan degenerado, tan piltrado, un perezoso, un flojo, un tipo lleno de odio, que solo arremete y solo destruye a gente, destruye procesos, no genera ningún valor agregado. O sea, los pocos que todavía siguen ahí siguiéndole la cuerda a Petro, o tienen que ser muy imbéciles o muy delincuentes o con unos valores y unos principios muy degenerados, muy pobres. Una persona tiene que estar muy vacía y de valores y de principios para seguir creyendo que Petro es un referente moral. Semejante personaje tan destructivo, tan dañino,
que solo bota veneno, siempre engañando, siempre usando la mentira, siempre usando a los más pobres, a los más vulnerables para aprovecharse de ellos. No, o sea, es de lo peor que ha existido en la sociedad. Eso ya, ni hablar más de eso. Patan, de verdad que es un ser humano desagradable que la gente se desencantó fue el personaje, pero el reto grande es desencantarse del modelo prebendatario, clientelista, de permisividad con los criminales, de impunidad, de estatismo, ese vivir de esas. Y otro punto, la gente que vive del populismo, de la victimización, mucha gente que se cree de derecha, sigue promoviendo las ideas del populismo, de la victimización y lo usan para promover ideas de derecha y del clientelismo y todo. El reto es desencantarse del estatismo, del populismo, de la impunidad criminales y empezar a enamorarse de valores como el esfuerzo, el trabajo, construir un país con un Estado pequeño, austero, que se dedique a la infraestructura, que se dedique a la seguridad, a someter a los violentos, a generar, a impartir justicia implacable, generar desarrollo económico, para que que alcance a todos, sin privilegios ni prebendas para nadie ni para ningún sector. Porque eso lo que está generando es el estancamiento, pues, del país, con todos los problemas de pobreza que usted ya conoce. Entonces, el mensaje de fondo aquí es, claro, hay mucha gente desencantada de Petro, pero el reto ahora es desencantarnos del estatismo, del populismo, de la victimización, de la impunidad y empezar a abrazar las ideas de la libertad, el fortalecimiento de las fuerzas militares, el desarrollo económico, la iniciativa libre, la solidaridad entre ciudadanos.